La Fundación presenta sus proyectos en varios países y siempre en los momentos en los que se inicia algún proyecto. Hemos presentado los proyectos de la Fundación sobre todo en Asia, en la India, puesto que tenemos un gran proyecto en Delhi, en la capital, en torno al monumento, al mausoleo de Humayun, y ahora en Hyderabad, donde empezamos estos meses precisamente un gran proyecto de restauración de una necrópolis del siglo XVI que se llama Qutub Shahi. Pero también hemos presentado nuestros proyectos en países del sudeste asiático, en Malasia, por ejemplo, en Singapur. Y ahora vamos a iniciar también una presentación en la ciudad de Penang, que es una ciudad histórica inscrita en el Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO, donde iniciamos un proyecto. Pero en general, nosotros preferimos presentar los proyectos a través de publicaciones y a través de los medios de comunicación, de documentales. Y recientemente, el año pasado, publicamos un libro que es el resumen de las actividades realizadas por el Trust Aga Khan para la Cultura, Aga Khan Trust for Culture en inglés, un libro que se titula Urban Regeneration, de Aga Khan Trust Historic Cities Program, y es la obra más completa en la que los profesionales de la arquitectura, del urbanismo y sobre todo aquellas personas que se interesen por el desarrollo en el medio urbano de los países musulmanes y de los países asiáticos podrán encontrar unas referencias precisas de lo que ha hecho la Fundación del Aga Khan en estos últimos 10 años. Este programa empieza realmente a principios del año 2000 y toma su nivel de crucero, si pudiéramos decirlo, a partir de 2005, a partir de nuestro proyecto más importante en el Cairo, con la construcción del Parque Al-Azhar en lo que era un depósito de basuras de 30 hectáreas, con la restauración de las murallas ayubidas y la intervención en el barrio inmediato, un barrio de 220.000 habitantes que se llama Dar Bel Ahmar, y ese constituye nuestro primer laboratorio para probar, es el test de estas ideas teóricas de cómo el patrimonio cultural puede convertirse en un vector de desarrollo, y esto realmente alcanza su velocidad de crucero en el 2005 y luego siguen otros proyectos en Afganistán, sobre todo, proyectos que habían empezado ya en el año 2002, pero en Kabul y Herat, siguen los proyectos en Siria, en Alepo y Damasco, hoy desgraciadamente interrumpidos por las razones que todos sabemos. Y luego continúan en la India, en Hyderabad y Delhi, en el Pakistán, en las zonas norte del Valle del Karakorum, en la ciudad de Lahore, y luego más recientemente en África Occidental, en las ciudades históricas de Mali, en Tombuctú, en Djenné y en Mopti. Bueno, los criterios de desarrollo, geográficamente hablando, de estos proyectos tienen mucho que ver con, digamos, el mapa del desarrollo. Es decir, nuestro papel o nuestra intervención no es tan necesaria en países emergentes, por ejemplo, del sudeste asiático, donde ya existe no solo una cierta prosperidad económica, sino además existen capacidades técnicas, know-how, y en esos países, estoy hablando por ejemplo de la ciudad de Penang hoy en día, pues nuestro papel no es como en Afganistán el diseñar, construir y financiar, sino que en esos países nuestro papel es dar apoyo técnico a las estructuras existentes, contribuir a la formación de los especialistas del país, etcétera, etcétera. Por ejemplo, por eso digo que una de nuestras nuevas fronteras ahora son esos países, Malasia, Singapur,
esos países del sudeste asiático con un patrimonio cultural musulmán interesante, con una pluralidad cultural estimulante y muy necesaria en estos tiempos actuales, pero ahí nuestra intervención es de carácter técnico y de asistencial, como asociados de referencia, pero no como, diríamos, promotores y líderes de esas operaciones. Estamos también considerando proyectos en China, naturalmente, y tenemos una relación muy constante, regular y productiva con círculos profesionales de la arquitectura y de la planificación del territorio en China, pero y mucho nos gustaría poder trabajar en las zonas occidentales, en el Xinjiang, por ejemplo, pero desgraciadamente hay todavía ciertas, como diría yo, le llamaría aprensiones de carácter político por parte de las autoridades locales y nacionales que hacen un poco difícil el iniciar estos proyectos. Cada proyecto es distinto y cada situación es distinta. En muchos casos, y sobre todo a partir del momento en que el proyecto o el programa de ciudades históricas cobró una gran dimensión, a partir de ese momento pues se nos solicita muchísimo por parte de gobiernos centrales, de ministerios de cultura de distintos países y sobre todo de los países en que eso existe, de gobernadores de ciertas regiones, que ven en nuestros proyectos, bueno, ven la parte más fácil de comprender de nuestros proyectos, la construcción de nuevos equipamientos para una ciudad, y nos vienen a solicitar. Pero en otros casos somos nosotros quienes identificamos, es el Consejo Ejecutivo de la organización el que estudia desde un punto de vista estratégico cuáles son las ciudades, los lugares, las comunidades que realmente por su patrimonio, por su nivel de desarrollo, por una serie de criterios que tenemos muy establecidos, serían susceptibles de tener uno de nuestros proyectos. Y entonces se inician negociaciones a nivel político, a nivel técnico, se evalúan las posibilidades de tener socios nacionales, porque esto es fundamental, socios nacionales totalmente engagés, como diríamos en francés, comprometidos con el proyecto, y si todas esas condiciones se dan, entonces pues ahí vamos.